Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 22 de enero, cuando justamente el Congreso de la República está rindiendo un homenaje a Piedad Córdoba por su muerte. Unos honores, dice la mesa directiva del Senado y de la Cámara, a una mujer que estuvo durante muchos años en la política de nuestro país. La muerte de Córdoba pues ha sido objeto de todo tipo de críticas. ¿Han visto ustedes las opiniones que se han dado en las últimas horas, o mejor, desde el sábado que se conoció sobre su muerte en Medellín? Por ahora lo que se ha dicho es que fue un ataque fulminante. Hay algunas versiones sobre ese asunto, pero bueno, serán las autoridades, el dictamen de medicina legal, el que determine de qué murió la congresista. Y nuestra invitada, María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y precandidata presidencial para el 2026. Senadora, bienvenida a Semana. ¿Cómo está? Hola Diego, gracias por la invitación. Pues un gusto que esté con nosotros aquí en Semana, senadora. Y bueno, usted hace parte de ese grupo, senadora, que ha tenido una postura diferente, llamémoslo así, frente a la muerte de Piedad Córdoba. Es habitual que cuando muera una persona se envían mensajes de solidaridad, de pesar, de solidarizarse con la familia, pero usted ha sido concreta, respetuosa, pero concreta por Piedad Córdoba. Y usted ha dicho pues que Piedad Córdoba le queda debiendo mucho al país. ¿Por qué? Porque, Diego, una vez más se confirma que el ser de izquierda trae prácticamente una patente de corso, un resguardo que garantiza la impunidad. Si fuera distinto, estoy segura que Piedad Córdoba pues hubiera tenido un tratamiento diferente. Y se lo digo porque desde hace muchos años nosotros fuimos testigos de todo el esfuerzo que se hizo por recuperar el país. Nosotros vivimos, sufrimos lo que fue ese secuestro de Ingrid, de Clara Rojas, de los norteamericanos, de la avioneta que fue tumbada por las FARC, todo ese grupo de personas que terminaron reunidas por la guerrilla y que duraban años y pasaba el tiempo y Piedad Córdoba siempre fungía como mediadora presionando al presidente Uribe, apelando al sentimiento y a la presión, obviamente, de la mamá de Ingrid, de Yolanda Pulecio. La emoción de una madre es insuperable, no transable, y toda esa presión permanente de la senadora Piedad Córdoba era para doblegar el sentido de autoridad del gobierno del presidente Uribe. Usted recordará el famoso intercambio humanitario, y todo esto no es otra cosa que el esfuerzo que hace esta izquierda en la política, que tiene relaciones con la izquierda terrorista, que secuestra, que asesina, que desplaza, para darle un estatus distinto, para revestirlos de lo que no son. Y a esto nos han hecho jugar en los últimos 80 años en Colombia. Y ahora dicen que es que los últimos que tienen esta patente de ser tratados con un estatus político es el ELN, cuando los crímenes son los mismos. ¿Por qué le tienen que dar un tratamiento distinto? O sea, el asesinado por los helenos vale menos que el asesinado por el Clan del Golfo o por cualquier otro, porque es que hay justificación política. Y ahí viene la degradación de lo que ha sido el conflicto colombiano. El delito político, el delito rebelión como tal, tiene que ser retirado del Código Penal. No pueden haber más gabelas ni más impunidad. Piedad jugaba eso, Piedad se codeaba con todo el socialismo del siglo XXI. La recordamos también cuando a gritos vociferaba que rompieran relaciones con Colombia. Entonces su papel, que seguramente a ojos de incautos era un papel por la paz, era un papel para ella ser la protagonista privilegiada. Senadora, sin duda Piedad Córdoba es una mujer que evoca, digamos, como dos caras o dos momentos. El primero, sin duda, una mujer con una alta participación política en nuestro país de décadas. Usted lo mencionaba, su participación en las liberaciones,
pero del otro los señalamientos por la farsa política, la cercanía con la dictadura de Venezuela, los señalamientos relacionados con Alex Saab, el episodio de su hermano Álvaro Córdoba. Esto hace que, por supuesto, cada quien tenga una visión diferente de Piedad Córdoba, ¿no? Y es allí donde de pronto usted, senadora, dice que Piedad Córdoba se llevó mucha verdad. Hubo muchos asuntos que no quedaron claros. Mucha verdad y una sobredosis de impunidad. Si usted hace ese recorrido con más detalle, Piedad Córdoba, que nace bajo la sombrilla del Partido Liberal, empieza a inclinarse muchísimo más hacia la izquierda hasta llegar a una izquierda radical, y eso se ve no solo en las negociaciones con las FARC, donde en los secuestros ella siempre aparecía como interlocutora, sino posteriormente cuando, gracias a la Operación Jaque, que recordemos que es la operación más importante de rescate de secuestrados de cualquier ejército del mundo, vuelven ellos a la libertad, y también viene la incautación del computador de Raúl Reyes, que tristemente, gracias a unos magistrados de ingrata recordación, fue el computador y sus pruebas declarados que no podían ser considerados como tales. Increíble en un país donde hay tanta hipocresía por parte de la izquierda, que se dice defensora de los derechos humanos, que pruebas que reivindicaban la historia violenta de las FARC y a las víctimas iba a ser sencillamente enterrada. Ahí queda claro que Piedad era Teodora Bolívar, su intercambio con Raúl Reyes de correos, su foto con Raúl Reyes ya en territorio ecuatoriano y todo lo que se vino sucesivamente. Su amistad con Chávez le trae unos réditos económicos gigantescos. Ella se le empieza a ver siendo una mujer que además le gustaba exaltar su opulencia en su vestimenta, y lo decía públicamente. Ella tenía mucho humor porque era una persona que pasaba de ser grata a ser cínica y a ser atrevida. Chávez la llenó de beneficios y de privilegios y tuvo la capacidad además de heredarlos con Maduro. Muchos no lo hicieron, incluso del propio régimen chavista. Prácticamente pasó lo que las dictaduras desecharon a los amigos de Chávez. Ella permaneció, pero también se volvió pieza clave para rescatarle a creencias a empresarios colombianos que habían quedado, pues obviamente esperando que se les pagara. Se dice que cobraba comisiones gigantescas, en fin, pero después viene Alex Saab, que hoy de forma insólita el gobierno de los Estados Unidos deja libre y es empoderado nuevamente por Nicolás Maduro. Alex Saab, que si usted recuerda, Diego, era el gran traficante y lavador de dólares que sacaba el oro del arco minero, le daban toda la vuelta, lo demostró una investigación de la DEA por más de 5 años, hasta llegar desde Turquía, donde se negociaba, Hong Kong, nuevamente a México para negociar las cajitas CLAP con las que alimentan a los venezolanos paupérrimos como si fueran pájaros en una jaula, con la comida que se les da la gana, muchas veces en mal estado, pero el hecho es la no dignificación y no respeto al ser humano, que se consiga su alimento por recurso propio. Y se lo compraban a los narcos del cartel de Sinaloa, dando la vuelta y llegando al Golfo de Maracaibo. Alex Saab, amigo íntimo y personal de Piedad Córdoba. Entonces, si a mí me preguntan que hay que rendirle honores y homenaje, no. Yo pienso que hizo mucho daño. Escuché la entrevista que Vicky Dávila le hizo a Ingrid Betancourt y quedé impresionada. No sé si ustedes han empezado a hacérsela al general Mendieta o ya se la hicieron, porque lo que vi fue un post de Twitter, pero demasiado dolor para que al final las revelaciones, no sé si se llama Andrés Vázquez, que es su asesor ante la Corte Suprema y debería también abrir los micrófonos y contarlo y escribirlo cuando dice que Piedad se entristeció por la liberación de Ingrid. Entonces,
Creo que personas como ella terminan haciendo más daño a un país lleno de violencia como Colombia que beneficio. Usted hace referencia a esa entrevista con Ingrid Betancourt y allí ella dice lo siguiente: la muerte de Piedad Córdoba pudo ser causada por manos criminales. Es lo que dice Ingrid Betancourt, que ella cree que esto pudo haber ocurrido. ¿Usted cree que esto podría ser así, senadora, o ya es pensar de una manera diferente lo que ocurrió, que por ahora se habla de una muerte natural? Yo estoy llena de dudas, así como las dudas que mantengo con el coronel Dávila de la policía. Llena de dudas, porque Piedad Córdoba enfrentó investigaciones judiciales durante mucho tiempo. No creo que eso fuera causa de estrés. No sé, de pronto en eso estoy calificándola como no debe ser, pero mucho tiempo estuvo investigada y salió avante. No le pasó nada cuando llegó con $75,000, que no sé dónde los tendría guardados, acá al aeropuerto El Dorado, que venía de visitar a la señora Zelaya, la presidenta de Honduras, también del socialismo del siglo XXI, de la ola roja depredadora de América Latina. Nada, ni siquiera por enriquecimiento ilícito, nada. O sea, póngame a mí en vez de ella a ver dónde hubiera terminado yo. Entonces, que me digan que hay dudas, yo sí creo que hay dudas. Yo quisiera saber qué va a decir Medicina Legal, porque la extradición de su hermano puede haber causado que hubiera más enemigos preocupados. Su hermano estará hablando con la DEA. Todo lo que ella hizo, más las promesas de Petro, además de privilegiarla metiéndola en la lista cerrada para que quedara senadora, y teniendo Petro que extraditar a su hermano. La liberación de Alex Saab. ¿Cuántos enemigos tenía Piedad? No en nosotros. Nosotros somos una oposición que entendemos las diferencias y nos paramos firmes cuando creemos que los demás están transgrediendo la ley. No, ella podía tener muchos enemigos con intereses de que ella no dijera nada. Entonces, si me lo preguntan, sí tengo mis dudas. Sí, sobre todo, senadora, repetimos, y es lo que se ha conocido de este sábado, es que la senadora Córdoba estaba sola en su apartamento, hombres de su esquema de seguridad la encontraron sin vida y la llevaron a la clínica y allí llegó sin signos vitales. Es lo que se conoce por ahora. Lo cierto, senadora, es que Piedad Córdoba, y en una entrevista nos lo dijo, que su hermano era inocente y que ella iba a demostrar la inocencia. Y mire usted, se declaró culpable. Cercanos a Piedad Córdoba dicen que eso la golpeó bastante porque ella sí creía en la inocencia de Álvaro Córdoba. ¿Será que esto es cierto? Bueno, también ponerme en los sentimientos de ella no lo sé, es su hermano, pero creo que la DEA tenía suficiente evidencia. Y recordemos que ella también estuvo por los pasillos de la Picota, visitándolo, y lo negó hasta que les tocó, no sé si fueron ustedes o quienes, sacar los recibos, los videos de ingreso. Llevó con dinero en efectivo para su hermano. Vuelvo y repito, ¿qué tal que hubiera sido otra persona o yo y no ella? Piedad Córdoba hizo lo que quiso en un país que termina siendo muy duro con unos y muy laxo con otros. Y también todo lo que ha ocurrido en los últimos días con el presidente Gustavo Petro. Usted recordará, senadora, que el mandatario tuvo que separarla de la campaña presidencial a Piedad Córdoba por el denominado Pacto de la Picota. Las relaciones entre ellos dos no fueron las mejores. Sin embargo, integró la lista del pacto histórico, llegó al Congreso de la República, pero había una división entre ellos dos. Sin embargo, llama la atención que con la muerte de Córdoba, Petro, a través de sus redes sociales, pues quiere unificar a todos los partidos que hacen parte de esa coalición del pacto histórico para que sean una sola colectividad. El presidente está participando en política, aprovechando la muerte de Córdoba para hablar de este asunto. Por supuesto, el presidente no solo aprovecha la muerte de Piedad Córdoba, con la que ya tenía un clarísimo distanciamiento, ya le fastidiaba, además porque Piedad yo creo que nadie la manejaba, ella decía lo que quería, tenía esa libertad,
sino que en esa incomodidad él trataba como de acallarla, que no dijera más, que no dijera nada. Sin embargo, la usa como símbolo de las luchas de la izquierda, la usa para legitimar su propio pasado, la usa como aquel ícono de esos que se inventan los mitos revolucionarios para justificar incluso su propio movimiento M19, que ya hemos visto cómo hábilmente están cambiando la historia usando narrativas falaces, ahora con el cuento de la recuperación de la espada. Se les olvida el papel de Pablo Escobar, se les olvida lo que hicieron con el Palacio de Justicia, que quedó en la trágica historia de la violencia y del asesinato de los mejores jueces que tuvo la historia de Colombia. La usa, la reivindica, se reivindica él y participa en política, porque a renglón seguido lo que hace es violar la Constitución, violar la ley, violar la jurisprudencia, que a través de sentencias ha sido clarísima, que el primer mandatario no puede hacer uso de su cargo y de su poder para interferir en elecciones, y él llama a las elecciones del 2026. Y ya por esa razón usted va a presentar una denuncia contra el presidente en la comisión de acusación. Así es, él tiene una prohibición taxativa y está violando la norma. Bueno, senadora, ¿cómo va la relación con su esposo José Félix Laforí? El sábado tuvieron ahí una discusión en redes que dio incluso para memes. Yo creo que usted los vio, que decían que el doctor Laforí le iba a tocar dormir en la sala. Y esto porque él fija una postura sobre la muerte de Piedad y usted inmediatamente acude a las redes y le dice no, las cosas no son así. Piedad es esto, esto y esto. ¿Cómo va ese asunto? Muy impulsivo, muy emocional, curiosamente para ser un hombre tan racional, muy desafortunado su trino, y su pecado al final es la falta de coherencia. Él conoció a Piedad mucho más que yo, él es mucho más veterano en política, no puedo decir que fueron amigos, pero sí fueron conocidos. De hecho, José Félix tiene más amigos en la izquierda que los que tengo yo. Él tiene esa capacidad de diálogo con personajes con el que a mí difícilmente pues podría llegar a tener una conversación de muchas ocasiones o recurrente. Él tiene varios amigos y lo quieren, curiosamente, pero así han sido algunos políticos en este país y eso no es malo, eso lo hacía también Álvaro Gómez. Pero en este caso específico, habiendo conocido las andanzas de Piedad, habiendo conocido su papel con las FARC, su papel con Maduro, cómo gritaba al pueblo hambriento venezolano que hicieran fila para comprar comida, porque esa era la forma de proteger la revolución cuando ella jamás hizo fila, cuando cualquiera de sus prendas podría costar muchísimos mercados que hubiera podido dar a la gente pobre. Pero esa es la sensibilidad ficticia de la izquierda. Entonces, muy desafortunado lo de José Félix. Yo no lo llamé en ese momento porque una llamada hubiera sido obviamente una discusión, y yo decidí contestarle como debía ser, con lo que creo, con lo que pienso, en redes, y vinimos a conversar hasta anoche, que me dijo que le habían dado una palera en redes muy grande. Dije, pero te lo merecías. ¿Y usted fue la que impulsó que le dieran esa palera en redes? No, la culpa es de él. Yo lo que hice fue poner en orden las cosas. Así no es, no puede ser. Entonces, a este paso, ¿a quién más vamos a enaltecer? No. El mal ejemplo no es para seguir eternamente dándole garrote a la historia del pasado, pero sí es para seguir recordándole a la gente que así no es y que así no se construye civilización. Cuando usted negocia límites legales, negocia principios y valores, lo que viene es la destrucción de la sociedad. Senadora, justamente por ese cruce de trinos, viendo las redes hay quienes dicen que usted tiene toda la razón,
Hay otros que dicen que usted sencillamente tiene un odio por Piedad Córdoba. ¿Qué les responde a ellos? Porque habitualmente cuando una persona muere, pues nadie dice este tipo de cosas que usted ha afirmado sobre Piedad Córdoba. ¿Qué le responde a quienes han fijado una postura frente a sus opiniones? A ver, a Piedad le encantaba polarizar, ella le encantaba hacer polémica, era parte, yo digo, de su personalidad. Era una persona histriónica. Yo no odio, yo no tengo por qué odiarla. Yo lo que le reclamo es el daño que hizo a una sociedad que a gritos pide vivir en paz. Uno no puede investirse de gestor de paz cuando su ejemplo es todo lo contrario. Y al final de cuentas de esa entrevista de Ingrid, que ella recuerda lo que ha dicho Andrés Vázquez, es que Piedad tenía un ego tan grande que solo trabajaba para su beneficio personal, usando incluso situaciones trágicas como la de los secuestrados. Entonces, no, yo no odio, no, esa no es mi forma de ser, lo que pasa es que soy directa. Y de hecho, le recuerdo a mucha gente, así les moleste, unos y otros, de cualquier tendencia política, Piedad conmigo era muy diferente. Ya he contado que me buscaba en mi curul, me decía que ella era una buena consejera, que ella sabía de política, que ella iba a votar por mí, que ella jamás votaría por los brutos y señalaba a la bancada de ella porque esa era su forma irreverente de expresarse. Me decía que me quería invitar a almorzar, pero pues obviamente yo nunca hice nada más allá para que ese almuerzo se materializara. Por una sencilla razón. A mí me cuesta mucho que José Félix esté sentado con quienes considero que son unos sociópatas, que son los helenos. Yo entiendo su posición de gremio y su capacidad de además usar su tiempo para un hombre tan práctico, escuchando seguro largas diatribas de los helenos que yo no sé en qué van a terminar, porque a lo largo de 30 años no han terminado en nada, en falsas ilusiones. Pero lo que él hace, hay quienes lo aplauden diciendo es mejor que usted esté allí, y hay quienes lo reclaman y la que hace política soy yo. O sea que el costo lo sigo asumiendo yo. Decía, un almuerzo con Piedad, además de José Félix con los helenos, pues hasta ahí yo creo que me llega lo que es una parte de mi electorado en cuanto a credibilidad. ¿Qué más le decía Piedad Córdoba? Porque mire que eso que usted nos está contando no hay muchos detalles. ¿Qué más le decía Piedad Córdoba cuando se le acercaba, hablaba de política y se intentaba cuadrar ese almuerzo? Hablaba mal de Roy, de repente pasaba, ella murmuraba, decía malas palabras porque ella en eso es muy paisa, ¿sí? Bueno, los caleños también, y yo no voy a decir que yo no las use de vez en cuando, porque yo creo que es una parte muy cultural de los pueblos nuestros, usar malas palabras, que no debe ser así, pero ella era muy expresiva con el lenguaje. Entonces hablaba mal, le decía que era un mentiroso más otras palabras. ¿Qué más le cuento? Se quejaba mucho de su bancada, mucho. Era como si estuviera frustrada por quienes la rodeaban en su bancada. Y verbalmente también los maltrataba diciéndome que todos eran brutos. Fueron por lo menos 4 ocasiones, ella siempre fue muy deferente conmigo. Yo fui una persona amable porque yo lo soy, pero para mí era absolutamente imposible llegar a tener una relación más allá, conociendo detalles de lo que había sido el computador de Raúl Reyes, toda la información que había salido del equipo del cuerpo técnico de la Fiscalía en esa época. Muy difícil. Sí. ¿Qué va a pasar con el pacto histórico, senadora? Porque mire usted que las figuras visibles que tenía el pacto pues ya no están, por una u otra razón. Roy Barreras no está, Alexander López va de salida, Gustavo Bolívar renunció, la muerte de Piedad Córdoba. Las figuras visibles en el pacto histórico pues se están acabando, llamémoslo así. Tienen una bancada grande, pero son personas que no cuentan con una experiencia política amplia y en medio de todas estas reformas que están en trámite, ¿qué va a pasar con ellos?
Yo creo que el pacto se implosionó hace mucho tiempo y uno de los promotores de la implosión fue el mismo Roy Barreras, porque Roy muda de piel a cada rato, cambia, él muda de piel, como las culebras. Estuvo con Uribe, estuvo con Santos, fue enemigo de Duque, pero yo me imagino que intentaba mantener relaciones ahí porque él es así, subrepticias, llevando y trayendo, y terminó en el pacto, Roy en el pacto. Bueno, eso sí es ser incoherente. Roy y Benedetti del pacto, eso se llama ser bien maquiavélico y bien descarado y usar la política para beneficio personal. El pacto se implosiona desde que Roy crea su partido y el pacto termina reventado por disputas internas. Se dice que a Francia Márquez no la tolera ni Verónica ni Petro. Se dice que Alexander, que era cercano a Francia, termina peleando con ella porque ella quería su partido y él no se lo quería dar, y finalmente ella consigue la personería cuando a él el Consejo de Estado le anula su elección al Senado. Adentro deben estar bastante agarrados. Miremos el caso de Paulino. Sí. Paulino, que es muy maltratado por el pacto, es alejado, es prácticamente como si no fuera parte de ellos, y hoy lo dijo públicamente: si me van a invitar a un pacto donde todos mantengamos la autonomía, sí, pero yo no soy de izquierda y por eso me han castigado. Entonces, veo muy poco probable que cada uno renuncie a sus personerías y a los privilegios de ser cabezas y el partido sea chiquito, que terminar siendo licuados por otros caciques políticos del pacto. Y que de todas maneras los otros partidos pequeños no se van a unir para que el jefe político sea Gustavo Petro, ¿no? Uno pensaría que no van a hacer esta situación, sobre todo en un año donde les va a entrar plática de financiación. Les entra plata, el dar avales también da réditos políticos. La gente tiene intereses en construir base. Entiendo que a Paulino le ha ido muy bien en los resultados electorales que tuvo en las regionales. En fin, es muy difícil, y además Petro saca esta lista porque él prácticamente hizo lo que hizo Uribe sin ir al Senado sino a la presidencia. Es como si la cabeza fuera él, y esta lista hoy no tendría ninguna posibilidad. Si hoy sale el pacto a elecciones, creo que no le queda ni la mitad. Pues bueno, senadora María Fernanda Cabal, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y pues contarnos por qué tiene usted esas posturas sobre Piedad Córdoba, quien, repetimos, justamente hoy, 22 de enero, le están rindiendo un homenaje en el Congreso de la República y su cuerpo posteriormente será trasladado a Medellín. Senadora, un gran abrazo, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Diego, por la invitación, y a toda la audiencia. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen a www.semana.com para encontrar allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que estén muy bien.